Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema de predicados. Recuerden que la unidad se llama oraciones simples y compuestas. El predicado es lo que se dice del sujeto y también contiene un núcleo, el cual está formado por el verbo. El verbo siempre concuerda con el sujeto en número y género y siempre debe de estar conjugado. Existen dos tipos de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal se identifica o se clasifica al sujeto. Este está unido por un verbo copulativo, ser o estar. Como ejemplo tenemos, Luis es estudioso. El día está nublado. En el predicado verbal se expresa lo que el sujeto está haciendo. Ejemplo, el director de la escuela habló de los nuevos cambios. El verbo como núcleo del predicado puede estar acompañado por otras palabras, las cuales se llaman complementos. Hay diferentes clasificaciones de los complementos del predicado. Estos son modificador directo, modificador indirecto, modificador circunstancial. El modificador directo es quien realiza la acción del verbo. Es el sujeto, pero a veces la acción se transfiere al objeto. En este caso se le llama complemento directo o complemento del objeto directo. Como ejemplo tenemos, María compró un regalo. En este ejemplo, el complemento del verbo es un regalo, el cual es un complemento directo. Para localizar el complemento directo, podemos preguntar al verbo ¿qué? ¿Qué compró María? La respuesta es un regalo. No todos los verbos admiten complementos directos. Aquellos que lo admiten se llaman transitorios. Un ejemplo de ellos es escribir, leer, tocar, ver, llevar, oler, etc. El modificador indirecto se da cuando el sujeto que realiza la acción del verbo transfiere dicha acción a otro sujeto. Para encontrarlo le preguntamos ¿a quién? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Ejemplo, María compró un regalo para su papá. Para saber cuál es el complemento indirecto de la oración anterior, debemos preguntarnos, ¿para quién compró un regalo? La respuesta es para su papá. Por consiguiente, es el complemento indirecto. Cuando hablamos de modificadores circunstanciales, hacemos referencia a ciertas palabras que indican tiempo, modo, lugar o finalidad. Para cada uno de ellos corresponde cierta pregunta. Por ejemplo, ¿dónde? Es decir, ¿de qué lugar? ¿Cuándo? ¿De qué tiempo? ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿Y para qué? ¿De qué finalidad? En la página 19 de tu antología podrás encontrar una tabla donde se te dan algunos ejemplos de modificaciones circunstanciales. En el lado izquierdo de ella tenemos los complementos de lugar, de tiempo, de finalidad, de modo, de causa y de instrumento. Y las preguntas que podrás realizar para llegar a la respuesta de esas oraciones. El verbo es la parte de la oración que indica la existencia, estado o acción de una cosa, animal o fenómeno de la naturaleza. Las formas impersonales del verbo no están conjugadas con las personas gramaticales y su función sintáctica es acompañar a un verbo auxiliar. Desempeñan una función de sustantivo, adjetivo o adverbio. Estas formas impersonales también son los verbos en infinitivo tienen como característica principal que su terminación se da en ar, er, ir.
Este tipo de verbos los podemos encontrar en el diccionario, ya que son verbos que no están conjugados en algún tiempo. El gerundio termina en ando y yendo. El participio en ado, ido, to, so, cho. He aquí algunos ejemplos. Los sustantivos se emplean para designar personas, animales y cosas. Los sustantivos se clasifican en concretos y abstractos. Los concretos son los objetos con existencia real. Estos a su vez se clasifican en propios y comunes. Los sustantivos propios nombran a un ser determinado, sin decir sus cualidades. Son sustantivos propios. Los nombres de las personas, nombres geográficos, nombres de instituciones y nombres de mascotas. Los sustantivos propios siempre se escriben con inicial mayúscula. Los sustantivos comunes nombran cosas, personas o animales. Los abstractos son sustantivos que nombran seres que tienen una existencia irreal o pensada. Los sustantivos abstractos enuncian cualidades, sentimientos y conceptos. El pronombre tiene como propósito sustituir un sustantivo que no se quiere repetir. Los pronombres se dividen en tres: personales, posesivos y demostrativos. En los personales se refieren a personas que intervienen en un coloquio. En los posesivos, seres o cosas que pertenecen a alguien. Y en los pronombres demostrativos aluden a seres u objetos sin nombrarlos otra vez. El artículo antecede al sustantivo, lo determina y concuerda con él en género y número. Los artículos se dividen en determinados, indeterminados y neutros. Los determinados se refieren a seres o cosas previamente conocidas por los hablantes. Siempre llevan acento gráfico. Los indeterminados se refieren a cosas o seres que generalmente no son conocidos o imprecisos. Y los neutros se emplean para sustantivar un adjetivo. Siempre se considera la forma masculina y singular. El adjetivo es la palabra que modifica al sustantivo calificándolo o determinándolo. De acuerdo con su función sintáctica, los adjetivos se clasifican en calificativos y determinativos. Los adjetivos calificativos modifican directamente al sustantivo y expresan una cualidad de éste, por lo que amplían su significación. Los adjetivos determinativos modifican directamente al sustantivo, limitando su extensión. Lo precisan. Por lo general se coloca antes del sustantivo. Los adjetivos determinativos se clasifican en numerales, demostrativos, posesivos, indefinidos, exclusivos, interrogativos y gentilicios. Dentro de los adjetivos calificativos existe una clasificación. Un adjetivo antepuesto tiene la finalidad de llamar la atención más en la cualidad que en el objeto descrito. Los adjetivos epítetos se utilizan con propósitos estéticos. Expresan una cualidad propia del sustantivo que es modificado directamente. Van antepuestos al nombre o en ocasiones se posponen. Suelen emplearse en los poemas para enriquecer la interpretación y la estética de las palabras. Dentro de los adjetivos determinativos encontramos la siguiente clasificación: numerales que expresan cantidad, ordinales que indican serie, cardinales que indican cantidad, partitivos que expresan fragmentos, múltiplos que expresan multiplicación, distributivos que indican reparto, demostrativos que indican lugar, posesivos que expresan propiedad o pertenencia, indefinidos que señalan vagamente al sustantivo, también lo anteponen y posponen, interrogativos que indican interrogación, exclamativos que expresan admiración o sorpresa y gentilicios que indican el lugar de procedencia.
El adverbio es la palabra que modifica al verbo, al adjetivo o a los adverbios. Los adverbios se clasifican en calificativos y determinativos. Los calificativos son los que se derivan de adjetivos, pero su función es modificar a un verbo o a otros adverbios. Los determinativos expresan afirmación, negación o duda. Estos a su vez se clasifican. La clasificación de los adverbios determinativos se da dependiendo del tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, adverbios relativos, interrogativos y apócope. Realice el ejercicio número 2. Este comprende la página 25 y 26. Por favor, recuerda enviarlo a mi correo electrónico luisacecilialeocadiocursos.p@gmail.com. Tienes media hora para realizar la actividad. Hasta luego.